Hola a todos, soy el Dr. Antonio Romero Silva y en esta ocasión traigo para ustedes la ecuación de Van der Waals. En pantalla aparece el tiempo donde inicia la discusión de Van der Waals y debajo donde está el resumen de todo lo que abordaremos en el video. Igualmente en la descripción pueden encontrar las diferentes secciones con sus respectivos tiempos. Antes de comenzar con la ecuación de Van der Waals, recordemos acerca de los gases, los cuales están hechos de átomos que se van a estar representando como esferas, donde yo podría tener a gases de una esfera o de dos esferas unidas. Los gases tienen distintas características como masa y volumen y es una de las formas en que se presenta o existe la materia. Es muy fácil reducir el espacio donde están los gases, es decir, se comprimen con facilidad. Los gases tienden a expandirse y están generalmente los átomos de los gases alejados unos de otros. No tienen ni volumen ni forma definida, por lo que los gases tienen la forma del contenedor donde se encuentren. Y veríamos que para los gases generalmente las fuerzas de repulsión entre los átomos de los gases son mayores que las de atracción. Para describir un gas tenemos cuatro características: su presión, la temperatura, el volumen y la masa, donde la presión es la fuerza por unidad de área, es decir, la fuerza que nosotros imprimimos sobre una superficie. La temperatura nos indica qué tan caliente o qué tan frío está un objeto. El volumen es el espacio que ocupa el objeto o nuestro gas, mientras que la masa es la cantidad de materia que tiene un objeto. Existen varias leyes que nos relacionan estas características, como la ley de Boyle, que relaciona presión y volumen, la ley de Charles, volumen y temperatura, la de Gill-Lussac, la presión y la temperatura, y la de Avogadro, el volumen y la masa. Todas estas leyes nos van a estar llevando a lo que vamos a tener como la ley del gas ideal. ¿Y a qué se refiere esta parte de decir que un gas es ideal? Al decir que un gas es ideal es que tiene ciertas características. Vamos a moldear el comportamiento de un gas con ciertos parámetros, características o variables. Si nosotros tenemos, por ejemplo, un gas monoatómico, es decir, que está hecho solamente de un átomo, yo, por ejemplo, si lo trabajara como un gas ideal, vería que se tiene que estar moviendo en líneas rectas, aunque sea un movimiento aleatorio. No van a ejercer fuerza entre los átomos del gas, es decir, que al no tener fuerza entre ellas no existe lo que se llama fuerzas intermoleculares, es decir, fuerzas entre moléculas, fuerzas entre los átomos. Las partículas del gas, al ser tan pequeñas para un gas ideal, se desprecia su volumen, es decir, es como si las partículas no tuvieran un volumen en la realidad. Las moléculas, que son la unión de dos o más átomos del gas, se van a tratar como si fueran esferas rígidas y todas van a tener la misma masa. Todas las colisiones, es decir, todas las veces que los átomos de un gas estén golpeando las paredes de un contenedor, se van a tomar como si fueran perfectamente elásticas, lo que tiene como consecuencia que al rebotar con la pared del gas no van a perder energía cinética, es decir, energía al moverse, entonces no van a perder velocidad nuestras partículas del gas. Entonces, como nada más estamos tomando en cuenta cuando interactúa nuestra partícula con las paredes del gas, la presión, es decir, la fuerza sobre la superficie de nuestro contenedor, solo va a ser igual a las veces que estén colisionando, golpeando los átomos del gas el recipiente. La energía cinética, es decir, la energía del movimiento de nuestros átomos para el gas, va a ser una función simplemente de la temperatura cuando hablemos de un gas ideal. La ley del gas ideal es presión que multiplica el volumen, que es igual a los moles multiplicado por la constante de los gases multiplicado por la temperatura. Presión es la letra P, volumen es la letra V, los moles, que es la cantidad del gas, es la letra N, R es la constante de los gases y T es la temperatura. Esta letra R, esta constante de los gases, a una presión y temperatura estándar, que son las que se manejan actualmente, tendría un valor de 0.08314 bar por litro sobre mol por Kelvin, donde la temperatura estándar, la que usamos de referencia, es de 273.15 Kelvin, que serían 0 grados centígrados, y la presión que estamos usando sería de un bar 10 a la 5 pascals. A un bar de presión nosotros encontraríamos que el volumen para un gas es de 22.71
litros, y al despejar el valor para obtener la R, simplemente sustituyo las unidades y obtengo el valor de 0.08314 bar por litro entre mol por Kelvin. El gas ideal, como vimos, es crucial entender que para un gas ideal no hay interacción entre las partículas del gas. Gracias a la ley del gas ideal, nosotros podemos despejar la presión, el volumen, los moles o la temperatura si es que lo requerimos para un problema en particular. ¿Cuáles son las limitaciones que tenemos para un gas ideal? Que, como ya vimos, el gas estamos tomando en cuenta que no existe interacción entre las partículas. Se usa generalmente para modelar un gas monoatómico que sea ligero, donde haya baja presión y o altas temperaturas, ya que cuando hay baja presión y o altas temperaturas, el gas ideal modela al menos de forma adecuada a algún gas. Pero lo que nosotros tenemos en realidad son gases reales, y que hace que los gases reales sean distintos del ideal, pues que en esta ocasión sí vamos a tomar las fuerzas atractivas que existen entre las partículas del gas y el hecho de que estas partículas del gas claramente tienen un volumen, tienen un espacio propio, es decir, un volumen finito. Entonces, si nosotros tenemos a cierta presión las partículas de un gas en un espacio, en un volumen, del fondo del cilindro hasta la tapa, y nosotros comenzamos a aumentar y aumentar la presión, veríamos que llegaríamos a un límite donde el volumen que tienen las partículas ya no va a dejar que la presión siga reduciendo el volumen. Esto se debe a que nuestras partículas del gas, nuestros átomos del gas, tienen un tamaño molecular finito, es decir, un espacio delimitado, lo que va a hacer que ya no se pueda comprimir más a las partículas, es decir, estas partículas por el espacio que tienen se vuelven incomprensibles. Por otra parte, si nosotros tenemos, por ejemplo, una partícula de gas ideal, esta se mueve y rebota de manera elástica en las paredes, por ejemplo, de un contenedor. Pero ¿qué sucede si yo tengo ahora partículas que estoy poniendo solo de color rojo para resaltar que al pasar estas líneas que se observan es que hay una fuerza de atracción que siente tanto las partículas rojas por la verde como la verde por las rojas, de tal manera que por esta fuerza de atracción vamos a observar que nuestra partícula se va a desacelerar, es decir, va más lento por esta atracción. Entonces, al ir más lento, va a chocar con menos energía sobre las paredes, lo cual se traduce en una menor presión gracias a que existen fuerzas de atracción entre las partículas del gas. Entonces, estas fuerzas de atracción intermoleculares, es decir, entre las moléculas, entre los átomos, van a ejercer una menor fuerza sobre el contenedor, y si hay una fuerza menor sobre el contenedor, vamos a tener una presión menor. Para medir qué tanto se desvía el comportamiento de un gas ideal con un gas real, tenemos lo que se denomina factor de comprensibilidad, el cual va a medir esta desviación de un gas de sus condiciones ideales, donde se define el factor de comprensibilidad con la letra Z, donde yo tendría que es igual a la presión multiplicado por el volumen, todo esto dividido entre los moles, que multiplica la constante de los gases, que multiplica la temperatura. Si yo hago una gráfica del factor de comprensibilidad contra la presión a una temperatura de 273.15 Kelvin para diferentes gases, obtendría las líneas que se encuentran en la gráfica, donde esta línea horizontal corresponde al gas ideal, donde el factor de comprensibilidad siempre va a ser igual a 1. Por su parte, tengo en naranja el hidrógeno, en color gris al oxígeno y en color amarillo al dióxido de carbono, y como podemos observar tienen distintas formas. Si nosotros vemos que el factor de comprensibilidad es mayor a 1, es decir, del 1 hacia arriba, tendría que la desviación que se presenta es debido al volumen significativo que tiene el gas, es decir, al volumen que tienen las partículas de mi gas, por lo tanto el factor de comprensibilidad es mayor a 1. Mientras que si dominan las fuerzas intermoleculares de atracción, tendría que el factor de comprensibilidad es menor a 1, entonces ahora la desviación lo vería por debajo del 1, como sería el caso del dióxido de carbono. Como su factor de comprensibilidad es bajo,
entonces estaría viendo que las fuerzas entre las moléculas del dióxido de carbono son importantes cuando tenemos presiones bajas, al igual que en cierta zona para el oxígeno, donde podemos apreciar una pequeña curva alrededor de los valores de entre 100 y 200 atmósferas, mientras que para el hidrógeno veríamos que realmente su desviación se debe más al volumen que tienen las partículas, los átomos del hidrógeno, porque la Z está por encima de un valor de 1. ¿Qué sucede si esta vez yo grafico el factor de comprensibilidad contra la presión y uso varias temperaturas, por ejemplo para el gas del nitrógeno? Tendría distintas temperaturas, 273.15 Kelvin, 473.15 Kelvin y 773.15 Kelvin, que en grados centígrados serían 0 grados centígrados, 200 grados centígrados, y para 773.15 Kelvin lo que yo tendría sería una temperatura de 500 grados centígrados. Aquí el gas ideal va a ser otra vez con un valor de Z igual a 1. Podemos observar que a medida que voy aumentando la temperatura, es decir, voy de arriba hacia abajo, la inclinación para la recta que está para el nitrógeno se está acercando cada vez más al gas ideal, lo cual nos da a entender que mientras las temperaturas sean más altas, vamos a recuperar el comportamiento para un gas ideal para los gases reales, y también que mientras sean bajas las presiones también encontraríamos que la inclinación sería más horizontal, lo cual se parecería más a un gas ideal. Entonces, para que un gas real se comporte como un gas ideal, tiene que haber altas temperaturas y bajas presiones. Para la ecuación de Van der Waals vamos a tomar como punto de partida la ecuación del gas ideal, que es que en esta vez voy a poner la presión como P y D para decir que es la presión ideal que viene del gas ideal, y B y D que es el volumen que estamos manejando para el gas ideal. N son los moles, R es la constante de los gases y T es la temperatura. Recordemos que la ley del gas ideal modela las partículas de un gas como si no tuvieran volumen, es decir, se desprecia el volumen de las partículas del gas y no están interactuando entre ellas las partículas del gas. Por eso es que las llamamos ideales. Para un gas real vimos que los átomos y las moléculas, recordemos que las moléculas es la unión de dos o más átomos, tienen un volumen finito, es decir, las partículas sí tienen un volumen y es un volumen propio, delimitado, un volumen finito. El volumen disponible va a ser menor que el del contenedor porque los átomos y moléculas ocupan una parte de ese espacio, es decir, si bien es pequeño el volumen de las partículas del gas, va a ser que el volumen del contenedor sea menor porque estas partículas del gas ocupan realmente cierto volumen. Si nosotros tomamos en cuenta lo anterior, el volumen ideal, es decir, el volumen que tiene el contenedor, tiene que ser corregido. Para corregido se resta el producto de los moles por una constante B, que es una de las constantes de Van der Waals. Esto va a hacer que haya una corrección al volumen, donde el volumen va a ser menor al del contenedor. Esta letra B representa las interacciones repulsivas entre las moléculas. Nos va a corregir el volumen de nuestro gas, y para obtenerlo se usan ajustes para la ecuación cuando nosotros tenemos resultados experimentales. De cierta manera, este constante B va a modelar la molécula como si fuera esférica, y por eso se puede calcular el radio para una molécula en particular. Entonces, ¿por qué hacemos esta corrección al volumen? Por lo siguiente: nuestras partículas del gas ocupan cierto volumen del contenedor. Entonces, este volumen de los átomos o de las moléculas de nuestro gas van a estar representados en la constante B para corregir el volumen. Por lo tanto, el volumen real va a ser menor porque se está tomando en cuenta el valor del volumen de las partículas de nuestro gas. Ahora, si retomamos desde la corrección del volumen, donde tenemos que el volumen ideal menos NB, tendríamos que hay que tomar ahora la atracción entre los átomos o las moléculas del gas, donde veríamos que por esta atracción va a disminuir la presión para nuestro gas. Entonces aquí hablaríamos de una presión observada que va a ser menor a la presión ideal.
Entonces nosotros lo que podemos hacer es ahora insertar una corrección a la presión, donde presión observada sería igual a la presión ideal menos un factor de corrección. Entonces esto tendría que ser igual a lo que ya teníamos de nRT sobre volumen ideal menos n por b y todo menos el factor de corrección para que se mantengan bien nuestras ecuaciones. El tamaño del factor de corrección de este FC va a depender de la concentración de las moléculas del gas, que se define en términos de moles de gas partículas por litro. Es decir, a medida que existen más partículas va a haber más interacciones, y al haber más interacciones entre partículas la presión disminuiría bastante. Más alta la concentración de partículas, van a existir más parejas que se estén relacionando entre ellas para los átomos o las moléculas, porque están más cercas unas de otras. Esta idea es la siguiente gráficamente. Si nuestra pared está de color naranja, donde vamos a observar cómo está chocando, cómo está colisionando el átomo azul, veríamos que si se comportara de manera ideal tendría, por ejemplo, esa velocidad que ejercería cierta fuerza. Pero al tomar en cuenta que es un gas real, ahora sí estoy tomando en cuenta las interacciones atractivas que tiene con otros átomos, en esta ocasión los átomos de color rojo. Esto hace que ahora mi átomo azul se mueva más lento, entonces tiene una fuerza menor, donde las fuerzas de atracción van a reducir la presión observada. ¿Y qué tal si ahora tengo muchísimas más átomos o moléculas para que interactúen con el átomo azul? Nuevamente el átomo azul, si no tomáramos en cuenta la atracción, se movería a cierta velocidad y tendría cierta fuerza, pero tomando en cuenta ahora un mayor número de interacciones, se movería más lento y tendría una fuerza más lenta, lo que se traduce en una presión menor. Entonces mayor atracción, menor presión observada. Ahora retomando desde la corrección de la presión, tenemos que la presión observada tiene que ser igual a la presión ideal menos lo que ahora va a ser la expresión para corregir la presión, donde ya vimos que esta corrección es debido a las interacciones que existen entre los átomos, donde aparece una constante con la letra A. Esta letra A representa la fuerza de las interacciones atractivas que sienten los átomos o las moléculas que tiene un gas, y también esta es una constante experimental que se determina ajustando la ecuación a resultados experimentales. Entonces, si nosotros ahora combinamos todo lo que tenemos, la corrección a la presión y la corrección al volumen, obtendríamos esta expresión, donde la corrección a la presión tiene la forma de A que multiplica al volumen entre los moles y todo esto se eleva al cuadrado, donde observamos que cuando no tomamos en cuenta las interacciones, el átomo azul golpea a cierta velocidad y cierta fuerza, pero que al tomar en cuenta las interacciones, nosotros veríamos una disminución de la fuerza, entonces habría una disminución de la presión, por eso es que tenemos que hacer una corrección a la presión. Mayor atracción, menor presión observada, y con esta constante A se hace la corrección para la presión. Encontramos que hacemos una corrección al volumen porque nuestras partículas tienen cierto espacio delimitado, entonces tenemos que corregir el volumen, donde observamos que en un contenedor nuestras partículas ocuparían cierto volumen del contenedor, por lo que este volumen de nuestros átomos o nuestras moléculas se va a traducir en una constante B para tener una corrección para el volumen. Por su parte, B y D, el volumen ideal sería el volumen del contenedor, mientras que la presión observada sería esta presión que ya ha sido corregida por las interacciones que existen entre nuestros átomos. Si nosotros rearreglamos la ecuación, tendríamos que la presión observada más A multiplicando a B sobre N al cuadrado, que multiplica al volumen del contenedor menos el producto de los moles por la constante B de Van der Waals, tendría que ser igual a los moles multiplicado por la constante de los gases multiplicando a la temperatura, donde ya vimos que la corrección a la presión se encuentra en este término de A que multiplica a B sobre N que se eleva al cuadrado, y la corrección del volumen del gas se encuentra en la expresión del volumen ideal, que es el volumen del contenedor, menos el producto de N por B. Esta es la ecuación de Van der Waals. Si nosotros hacemos que A
y B sean 0, lo que obtenemos de vuelta es la ecuación del gas ideal, donde tenemos que PB sería igual a nRT, y esta es la ecuación del gas ideal como habíamos visto al inicio. Los valores de A y B se determinan experimentalmente y los podemos encontrar en distintas tablas. Por ejemplo, para un gas, donde si tomamos A, veríamos qué gas tiene las mayores interacciones entre moléculas si su valor es más grande. Es decir, para el dióxido de carbono, que tiene un valor de 3.59, veríamos que hay más atracción entre sus partículas que por ejemplo para el helio, que solo tiene un valor de 0.0341, ya que el valor de A nos habla de las fuerzas atractivas que existen entre los átomos o las moléculas de nuestro gas. Por su parte, si observamos la constante B, esta nos dice más la corrección que se hace por el volumen, donde veríamos que, por ejemplo, el helio y el hidrógeno, que tienen más o menos un volumen de sus partículas similar, tienen valores similares, mientras que para el dióxido de carbono este valor es mayor, dado que el dióxido de carbono es una molécula más grande que el hidrógeno o que los átomos del helio. Pongamos en práctica la utilización de la ecuación del gas ideal y la de la ecuación de Van der Waals. Si nos piden calcular la presión en atmósferas de 2.01 moles de gas nitrógeno a menos 100 grados centígrados, es decir 173.15 Kelvin, en un contenedor de 2.55 litros, comparemos las respuestas usando la ley del gas ideal y la ecuación de Van der Waals. Entonces a menos 100 grados centígrados, que serían 173.15 Kelvin, tengo 2.55 litros, donde desconozco la presión y sé que tengo a mi gas nitrógeno, donde son moléculas de nitrógeno, donde hay dos átomos de nitrógeno unidos. Los moles serían de 2.01 moles para el nitrógeno. Conozco entonces los moles, la temperatura y el volumen, por lo que puedo usar la ley del gas ideal para encontrar la presión. La ley del gas ideal, presión por volumen, es igual a los moles por la constante de los gases por la temperatura. Al despejar la presión tengo que es igual a nRT sobre B, que al sustituir tendría 2.01 mol por 0.08206 atmósferas por litro entre mol por Kelvin por 173.15 Kelvin entre 2.55 litros. Cancelo los litros, los moles y los Kelvin, dejándome solo unidades de atmósferas para tener un resultado de 11.20 atmósferas si uso la ecuación del gas ideal. Ahora voy a usar la ecuación de Van der Waals. Otra vez, menos 100 grados centígrados, 173.15 Kelvin, volumen de 2.55 litros. Tengo que calcular la presión, donde hay 2.01 moles para mis moléculas de nitrógeno. Entonces, que conozco los moles, la temperatura y el volumen y las constantes A y B de Van der Waals que puedo consultar en tablas, que en esta ocasión para el nitrógeno A es igual a 1.39 y B es 0.0391. Que necesito la presión, como tengo A, las constantes de Van der Waals A y B, N, T y P, puedo usar la ecuación de Van der Waals. La ecuación de Van der Waals ya la observamos, que es P observada más A que multiplica a B sobre N elevado al cuadrado. Todo esto multiplica a la diferencia que existe entre el volumen del contenedor menos el producto de los moles por la constante B de Van der Waals, y todo esto es igual a nRT. El despeje para la P me quedaría que P es igual a nRT entre el volumen del contenedor menos NB, todo menos A por N al cuadrado sobre el volumen al cuadrado. Al hacer la sustitución podemos ver que es más grande que para la ley del gas ideal, donde yo tendría 2.01 mol que multiplica 0.08206 atmósferas por litro entre mol por Kelvin por 173.15 Kelvin, todo esto dividido entre 2.55 litros menos 2.01 mol por 0.0391 litros sobre mol. Esta parte es donde se hace la corrección del volumen, menos 1.39 atmósferas por litro al cuadrado sobre mol al cuadrado por 2.01 mol elevado al cuadrado entre 2.55 litros al cuadrado. Esta parte es la corrección de la presión para la ecuación de Van der Waals. Comienzo a cancelar las distintas unidades y observo que al final solo me quedan atmósferas, que son las unidades que necesito para la presión. Encontraría que usando la ecuación de Van der Waals la presión es de 10.69 atmósferas, y tomando en cuenta
el valor anterior de 11.20 atmósferas, hay una diferencia de 4.55% entre los valores de la presión. Entonces sí hay diferencias significativas entre la ecuación del gas ideal y la ecuación de Van der Waals. ¿Qué ventajas tiene la ecuación de Van der Waals? Nos describe el comportamiento de los gases a altas presiones, lo cual no hacía la ley del gas ideal correctamente. Vimos que las constantes A y B toman en cuenta las fuerzas de atracción y el tamaño de nuestras partículas. La ecuación de Van der Waals es propiamente una ecuación de estado, es decir, una ecuación donde se relacionan cuatro variables: la presión, el volumen, la cantidad del gas, que serían los moles, que se representa con N minúscula, y la temperatura. La constante A vimos que relaciona las interacciones intermoleculares, es decir, las fuerzas atractivas que existen entre los átomos del gas, mientras que la letra B, que es la constante de Van der Waals, rectifica el volumen molecular finito, es decir, el volumen que contienen los átomos de nuestro gas. Sin embargo, la ecuación de Van der Waals tiene sus limitaciones. A muy altas presiones la ecuación es inadecuada para calcular características de los gases. Van der Waals había utilizado como constantes los valores de A y B, sin embargo no son constantes, son valores que varían. Por ejemplo, A varía con la temperatura y a muy altas temperaturas el valor de A tiende a ser 0, mientras que B varía con la presión y la temperatura, por lo que estos valores tienen que ser calculados de otra manera y no como constantes. Y cuando vemos que las temperaturas son muy extremas, se comienza a desviar el comportamiento de nuestros gases reales a la ecuación de Van der Waals. Y en puntos decisivos, es decir, en las constantes críticas, donde las constantes críticas son estos valores de temperatura, presión y volumen que tienen que ver cuando el gas pasa a líquido, el comportamiento se desvía si utilizamos la ecuación de Van der Waals. Por lo tanto, a forma de resumen, la ecuación de Van der Waals la tenemos en pantalla: presión observada más la constante A de Van der Waals, que multiplica al volumen entre los moles, que se eleva al cuadrado, y todo esto a su vez multiplica al volumen del contenedor menos el producto de los moles por la constante B de Van der Waals, es igual a los moles por la constante de los gases por la temperatura, como podemos observar en la parte verde, donde pongo nuevamente qué significa cada una de nuestras variables de nuestras letras. A, la constante A de Van der Waals, toma en cuenta las fuerzas de atracción que existen entre las moléculas o los átomos del gas, mientras que la constante B de Van der Waals toma en cuenta el volumen molecular finito, es decir, el espacio que tienen los átomos o las moléculas de nuestro gas. Todo esto lo podemos encontrar en distintas tablas donde se tabulan los valores de A y los valores de B para distintos gases. Nosotros observamos que en la expresión matemática la parte donde A multiplica a B sobre N, que se eleva al cuadrado, es la corrección a la presión, donde la presión para un gas real va a ser menor a la presión que nos decía un gas ideal, y la parte para la corrección al volumen la encontramos en la parte del volumen ideal, que es el volumen del contenedor, menos los moles multiplicando la constante B de Van der Waals, ya que al tener volumen propio las partículas del gas hay que hacer una corrección al volumen. La ventaja que encontramos para la ecuación de Van der Waals es que describe mejor el comportamiento de los gases reales que la ley del gas ideal. Sin embargo, tiene sus limitaciones la ecuación de Van der Waals, y una de ellas es que conforme la ecuación de Van der Waals se acerca a los puntos decisivos, es decir, donde están las constantes críticas para un gas, que son los valores de presión, temperatura y volumen, donde el gas va a pasar a la fase líquida, el comportamiento se desvía. Esto sería todo para la ecuación de Van der Waals. Dejo distintos videos que se han hecho anteriormente que tienen que ver con temas relacionados a los gases, por si alguno es de su interés. Si tienen dudas o comentarios, por favor déjenlos en la parte de los comentarios. Yo he sido el Dr. Antonio Romero Silva. Hasta la próxima.